Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Raúl Briceño. Y yo soy Juan Torres. Y aquí vamos. Aquí vamos. Raúl, uno de los temas más candentes que he visto a nivel global ha sido el movimiento de pedófilos en las instituciones religiosas. Más concretamente, pues en la Iglesia Católica. Nosotros venimos de países católicos. Ha habido un movimiento pedófilo grande dentro de la Iglesia Católica. Es un tema candente, es un tema muy actual. ¿Qué piensa usted de este movimiento, de estas investigaciones que se han hecho en los últimos años? Yo creo que sí, últimamente me está empezando a poner unos temas como muy peligrosos y muy candentes, ¿no? Porque sí, este tema es sumamente delicado. La idea del programa es esa, crear controversia y crear un poquito de polémica desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, nosotros mantenemos esa posición neutra, pero sí nos interesa saber lo que piensa la gente. Me interesa saber lo que piensa Raúl Briceño también acerca de eso. Bueno, yo pienso que tenemos que empezar por decir que lo que vamos a conversar esta noche aquí, o esta tarde, es completamente neutral, lo que tú dices. Sí. No nos estamos inclinando ni en contra ni a favor de la iglesia, ni estamos hablando mal de la iglesia, no, sí. Pero es un tema tan fundamental, tan importante que la gente conozca, que lo ha conocido mucho a través de los medios de comunicación, de la prensa, radio, por todas partes han conocido mucho de estos problemas de pedofilia de la iglesia. Pero hay cosas que la gente todavía desconoce y es la esencia del problema. Quizás aquí podamos desmenuzarlo de una manera más práctica y más fácil de digerir por parte de las personas. Sí, sí. Yo entonces pienso que debemos empezar tal vez por el principio de esto. Sí. Y para ello tenemos que irnos a la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts de los Estados Unidos. Allí existen dos periódicos importantes, aparte de varios más. Está el Globe y está el Boston Globe, que son dos periódicos muy importantes de Boston. Y todo se inicia por una demanda que pone un abogado. No es una denuncia, es una denuncia que pone un abogado en el periódico El Globe de Boston. ¿Estamos hablando de qué año, Raúl? Estamos hablando del año como 2010, más o menos. Sí. Sí, 2010. No estoy muy seguro. Sí, porque esto vino saliendo, no, un poquitico más antes del 2010. Antes, sí. Un poco más antes. Y se inició por una denuncia que puso un abogado en Boston, sí, y la publicó en el periódico The Globe, en el que se indicaba a un cardenal, por haber encubierto a un sacerdote que había abusado de un niño. Pero en ese entonces, o como siempre, el poder de la iglesia es inmenso y el periódico, el Globe, no le prestó mucha atención a la denuncia del abogado. Tratándose de la iglesia, lo dejó pasar sin ninguna consonante. Pero en ese entonces el periódico de Boston Globe había contratado un nuevo director para la unidad investigativa del periódico, que se llamaba Spotlight. Este se enteró de la denuncia y se intrigó. Dijo, voy a mirar más. Y se dedicó a escarbar un poquitico en lo que él había leído en el periódico. Y efectivamente descubrió... Espérame un momentico, Raúl. Acordate, y efectivamente descubrió, porque esta iluminación nos quedó torcida y efectivamente descubrió 5, 4,
3, 2, 1. Y efectivamente descubrió algo que le llamó la atención. Volvió al periódico, habló con el director del periódico y le comentó, le dijo, mire, hay esto, he estado mirando este caso, he encontrado algunos indicios que pueden ser importantes para investigarlos. Y el director del periódico le dio carta blanca. Comience, arranque. Habló con todos los miembros de la unidad investigativa, que son como 5 o 6 reporteros y periodistas, y empezaron a hacer la investigación. Se inició únicamente con un sacerdote, que fue el sacerdote que denunció el abogado de que había sido encubierto por el cardenal para evitar cualquier comentario al respecto. Durante todas esas investigaciones que empezaron a producirse, ellos empezaron a descubrir algo más profundo y empezaron a entrar en todo ese mundo y descubrieron que el caso se estaba aumentando a 3 y a 4 curas. Sí. 2 semanas o 3 semanas más tarde, el caso iba ya en 13 curas. Y al final de la investigación eran 90 curas de la diócesis de Boston que estaban sindicados de pedofilia, según esa investigación. Esa fue una investigación muy bien hecha, Juan. Sí. El cuerpo de periodistas y reporteros que manejó eso desde la unidad investigativa de Spotlight eran muy profesionales, muy capacitados, eran personas que manejaban muy bien las relaciones públicas. Se fueron a hablar con el abogado que había puesto la denuncia en el Globe y le comentaron la investigación que ellos estaban haciendo. El abogado se asustó, se llenó de temor. Digo, no. Porque estaban investigando, yendo mucho más allá de lo que... Yo no quiero problemas. Yo tengo mucha información para darles a usted, pero yo no quiero involucrarme en esto. Esto es la Iglesia Católica. Sí. Esto es enfrentarse contra la Iglesia Católica, es una locura. Sí. El poder de la Iglesia Católica es inmenso. Claro que sí. No cuenten conmigo, yo no estoy dispuesto a colaborarles. A pesar de las insistencias, volvieron nuevamente como a las 2 o 3 semanas, cuando habían descubierto muchísimo más casos de pedofilia, y le comentaron, hombre, necesitamos que usted nos colabore, ayúdenos. Esto vamos así, vamos a publicarlo, vamos a... Lo convencieron y al final el abogado accedió a entregarles una serie de informaciones que él ya tenía con respecto a todo ese problema en la ciudad de Boston. Sí. Y después de todas estas investigaciones fue que empezó a salir todo a flote, ¿no? A la luz pública de diferentes países, ¿no? Sí, con toda esta información se fueron al director del periódico y le dijeron, tenemos esto. Están involucrados alrededor de 90 sacerdotes. Esto es lo que tenemos, estos son los documentos que respaldan. El director del periódico les dijo, vean, estamos enfrentándonos contra una organización inmensamente poderosa. Yo estoy de acuerdo con ustedes en eso que ustedes están haciendo. Pero, si quiere que lo publique, ustedes tienen que traerme una investigación que no tenga puertas abiertas, que no permitan que una vez que lo publiquemos, la Iglesia Católica pueda entablarnos una demanda. Sí, o sea, pruebas contundentes para poder veracidad demostrar. Total, al 100%. Pero es que necesitamos publicar. No. Corrieron el riesgo que de pronto otro periódico estuviera como tratando también de hacer lo mismo y se hubiera corrido la voz. Sí. No. Hasta que ustedes no me traigan esto al 100%, no autorizo la publicación. Se tomaron como 2 o 3 semanas más
hasta que por fin encontraron todos los documentos que necesitaban para hacerlo. Lo presentaron al director del periódico y aceptó. Mañana lo publicamos. Eso fue una bomba en Boston, en los Estados Unidos. Fue una explosión atómica lo que pasó al día siguiente. Mira lo que pasó. Al día siguiente llegaron los reporteros a la oficina del periódico a las 8 de la mañana y los teléfonos no paraban de sonar. Claro, no daban abasto. Eran 200, 300 llamadas que estaban haciendo a la redacción del periódico de personas que habían sido abusadas por los curas para reportarlos y para denunciarlos. Pero impresionante, no paraban de sonar los teléfonos. Claro, claro que sí. ¿Qué pasó después de esa investigación, Raúl? ¿Cómo fue ya me estás contando la respuesta que tuvieron en los teléfonos y eso. ¿Qué pasó? ¿Se siguieron haciendo investigaciones más profundas acerca de... ¿Se intentó incriminar a los curas? ¿Qué pasó? Sí, eso originó en los Estados Unidos un problema de tipo jurídico. Sí. Porque de acuerdo con los concordatos que tiene la Santa Sede con los países, los sacerdotes no pueden ser investigados por la justicia ordinaria, la justicia por la policía civil del Estado, justicia canónica, sino únicamente por la justicia canónica. Entonces ellos tenían ese fuero que los mantenía tranquilos porque no podían ser investigados por ningún juez en los Estados Unidos. Pero después de esa investigación del Boston Globe, fueron muchas otras investigaciones en Los Ángeles, sí, en Nueva York, en Washington, en Miami, en la Florida, en muchos estados que empezaron a florecer las investigaciones. En Los Ángeles fue impresionante. Sí. Los actos de pedofilia en Los Ángeles fueron inmensos también. Eso ocasionó que la justicia norteamericana empezara a considerar dentro de su legislación o dentro de su jurisprudencia, empezara a considerar a la Iglesia Católica como una empresa criminal. Y era la única vía que tenía la justicia norteamericana para poder ejercer contra los sacerdotes alguna acción penal o lo que fuera. Y fue mediante esa figura de declarar a la Iglesia Católica como empresa criminal que le permitió a la justicia norteamericana coger todos esos sacerdotes y empezar a enjuiciarlos. Y procesarlos, sí. Pero lo que tú decías anteriormente cuando empezamos el tema fue un caso que se presentó en todos los países del mundo, mano. Eso sí. No fue exclusivamente en los Estados Unidos. La pedofilia dentro de la Iglesia Católica es tan vieja como la Iglesia Católica. Claro que sí. Incluso aquí en Sydney tenemos el problema con el cardenal, que hace poquito fue sentenciado a varios años, pero salió libre. El poder del cardenal Pell y el poder del Vaticano. Claro. Porque sí. En el primer caso Pell salió culpable. Sí. Él apeló a una segunda instancia y en la segunda instancia fue cuando el juez magistrado determinó que no habían los suficientes evidencias que comprobaran 100% la culpabilidad del cardenal Pell. Es decir, fue una absolución que quedó como en el aire. Después de que habían una víctima que se suicidó y sí. Otra víctima que presentó pruebas muy concisas acerca del caso. Y todo quedó en el aire. Ni es culpable ni es inocente. Pero está viviendo retirado en un hogar de curas, ¿no? O sea que no hubo culpable. No hubo culpable. Un suicidio y otras personas que se les acabó la vida, pero no pasó nada. Eso fue algo que después empezaron a descubrirse tantas cosas, Juan. Sí. Dentro de los conventos
Sí, 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 claro, claro que sí. Desde que pienso que este es un problema como el cáncer. Pienso que todo el mundo ha estado en contacto por lo menos con una persona que ha sido violada o ha sido tocada por sacerdotes o por personas religiosas. Por ejemplo, en mi país yo conocí mucha gente que cuenta historias así por el estilo. Iban a la iglesia y yo personalmente nunca tuve un problema de esos. O sea, eso era lo que te iba a decir. También existe la otra cara. Yo estudié en un colegio católico de toda mi primaria y el primer año de bachillerato y nunca tuve ningún problema con los curas. O sea, fueron muy disciplinados y muy fuertes con la disciplina, pero o sea, no hubo ningún problema de ese estilo. No sé, no tengo ninguna historia de amigos cercanos que me hayan contado esa historia, pero como te digo, sí he hablado con gente fuera de mi colegio donde yo estudié, que sí tuvieron episodios malucos, o sea, episodios bien incómodos con religiosos y con religiosas, ¿no? Particularmente estuve mirando una investigación de un señor alemán, ¿no? El movimiento pederastra en Alemania, en la Iglesia Católica. Matthias Kahl es el nombre de él. Está en YouTube la historia para los que quieran buscarla, y habla precisamente que en Berlín estudió en un colegio y fue violado por todos los profesores que eran curas. Particularmente pues él empezó a investigar dos de ellos que al enterarse la diócesis allá en Alemania donde estudiaba él, los trasladaron a Chile, a Santiago de Chile, para que según la iglesia, para que se recuperaran de su problema de pedofilia, ¿no? Que se recuperaran, para que pensaran y se recuperaran. ¿Cómo hacerlo mejor? Sí. Y entonces el señor Matías empezó a investigar, o uno de ellos, incluso ahí dicen el nombre, pero no sé si es por seguridad o no, que no dicen el apellido, Peter R. Y el otro es Wolfgang S. Sí, no dicen el apellido exactamente, pero empieza a investigarlos y a saber que él había sido voluntario en Chile, en varias ciudades, en Santiago, en Arica, y empieza a descubrir que están en Arica los curas, y empieza a investigar que violaron muchas más personas allá en Arica. Y que pasaba la misma situación al ser denunciados. Al ser denunciados estos dos curas, los trasladaban a otras ciudades. Entonces andaron como por 5 o 6 ciudades. Ya los curas, uno de ellos está en Arica todavía viviendo, pero nunca ha querido dar declaraciones. El otro está en Berlín, también 78 y 75 años. Pero imagínate la cantidad de gente que violaron. Cuando empecé a ver esa investigación me encontré que había niños, niñas contando las historias y todo, que los patrocinaban para estudiar alemán en Alemania y se los llevaban para allá, pues gente pobre que necesitaba esa oportunidad y se aprovechaban de eso. Y otro de los casos que encontré también pues muy cercano no quiero que piensen que solamente estoy hablando de Chile, eso como hemos hablado es todos los países, ¿no? En Colombia también hubo casos así por el estilo, pero me encontré con esos dos casos de Chile, que el canciller... Te interrumpo un segundo, porque hace año y medio, en el papado de Francisco, sí, renunciaron. Sí. En Chile, todo el clero, cardenales y obispos tuvieron que renunciar por este problema de la pedofilia. Sí, me di cuenta que el cardenal estaba en un escándalo por cubrir todos esos curas, una lista de más de 30 curas, pero el canciller de la Iglesia Católica, que muestran en video también, dándole la mano a los presidentes y todo, sí, fue condenado a 15 años por violar a un sobrino de él. Increíble, o sea, me parecía increíble. También está en YouTube el video, y el sobrino cuenta todo, pues paso por paso lo que pasó, y increíble, o sea, es increíble las tácticas que tienen las
la gente y cómo se aprovecha de esa inocencia pues de los niños, que siempre son niños entre 11 y 13 años o incluso menores, pero por lo general... Empiezan a los 7, a los 8, a los 9 años ya están abusando de los niños, ya los están tocando, ya los están ya los están acosando. Tocando y eso, pero estos casos por lo general es entre los 11 y los 12 años, que es una edad ya que empieza a despertar esa curiosidad sexual y toda esa cuestión, y se empezaban a aprovechar pues de eso, a exigirle a los niños que se masturbaran enfrente de ellos, que hicieran cosas como tocarse enfrente de ellos. Este cura que te hablo del problema en Alemania, Peter R., en una audición frente a un juez dijo que obligaba a los niños a masturbarse enfrente de él para no tener que expulsarlos del colegio y no tener que decirle al director que se masturbaban. O sea, hasta dónde puede llegar una mente pedófila, o sea, que un grado es de una enfermedad. locura. Es asombroso, Juan. Mira, en México existió un cura que ya murió, y murió sin tocar un día de cárcel. Un pedófilo, un depredador de niños y de niñas. Su nombre era Marcel, era fue el fundador de los Legionarios de Cristo. Esa organización de los Legionarios de Cristo fue una fundación que él creó y recibió auxilios de millones de dólares de todos los países del mundo. Sí, eso es otra cuestión. España, en Europa, todos los países de Europa, Alemania, Francia, Finlandia, todos le patrocinaron a Marcial Maciel, los legionarios, la fundación de los Legionarios de Cristo. Entre un paréntesis de eso, hablando de los de Alemania, dijeron que habían recibido 4.000 millones de euros de Alemania hacia Chile en donaciones de donaciones privadas, o sea, de empresas privadas. 4.000 millones de euros habían recibido. Todos los países participaban de esta organización de los Legionarios de Cristo. Y era tanto el dinero que recibían, porque los legionarios llegaron a tener colegios, universidades. Eso fue una organización inmensa. Sí, sí. Que le mandaban tanto dinero al Vaticano, que el Vaticano escuchaba y sabía las denuncias que estaban llegando por distintos medios al Vaticano sobre las pedofilias que estaban cometiendo en los Legionarios de Cristo. Y la iglesia guardó silencio. Nunca dijo nada. Después, cuando todo se descubrió, ellos aceptaron, aceptaron que habían abusado de 175 niños. Sí. Una sola organización aceptaron. Cuando aceptaron 175 es porque fueron más de 350. Claro que sí, o más. O mucho más, pero aceptaron 75. Y Marcel Maciel, que fue el director, aceptó que había tenido relaciones con niños de más o menos 75 niños. Eso fue monstruoso. ¿Qué es lo que tú decías ahora? Es la forma como abordan a los niños. El patrón es casi el mismo. En muchísimos de los casos que tú decías ahora, el patrón es que el sacerdote busca al niño que está como medio desprotegido, generalmente de padres separados. Entonces el niño vive con la mamá, el padre se hace amigo de la madre, sí, va a cenar con ellos en casa, la mamá es feliz de tener al párroco, al cura en su mesa, y le dice a su niño de 8 o de 9 años, váyase con el padrecito, hijo. Exactamente. Me duele la mano y váyase con el padrecito. En muchos casos, Juan, los padres han sido muy culpables en eso. Me estás contando la historia que precisamente vi en el otro video que te estaba contando. Un padre
la mamá le decía, usted tiene que ir a colaborarle al padre de la parroquia. El niño le decía, no, es que yo no me gusta. Sí, cierto. No me gusta ir allá. Pero ¿por qué no le gusta? Es que no es si a usted le gusta o no, usted está obligado a ir. Porque nosotros aquí somos católicos. Eso es para Dios. El niño iba, pero obligado. No le gustaba ir porque el padre lo tocaba. Sabía lo que estaban haciendo. El padre lo tocaba, pero no tenía no podía refutar a la mamá de poder contarle a la mamá, porque el padre le decía que esto era cariño, que así se expresaba el cariño de Dios. Entonces estaba haciendo eso, dándole besos al niño y tocándole sus órganos genitales y acariciándolo, porque así se expresaba el amor hacia Dios. Entonces era una cosa de Dios. El niño no le gustaba, pero no podía contarle a la mamá, no tenía esa conciencia. Ya cuando fue más grande y le contó, pues empezó el escándalo, ¿no? Pero ya era demasiado tarde, porque el niño decía, así como yo, o sea, yo era el sacristán, o la persona que ayuda en la iglesia, creo que se llama así. Sacristán, sí. Era el sacristán favorito de él. Pero había otros 20 niños del grupo juvenil que ayudaban, y con todos pasaba lo mismo, niños y niñas, pero más hacia niños, más enfocado hacia niños estaba el padre. Pero desafortunadamente ninguno o sea, era tan bien trabajada la escena del cura en cuanto a los niños, que ninguno denunciaba mientras que estaba pasando. O sea, todos denunciaron después de que ya habían cumplido. Y si alguno se atrevía a denunciar, la madre no le creía. No le creía, claro, porque en esa época pues no creían eso, o sea, no podía. Incluso hay una parte que me dejó bastante en shock del video, es que pues eso fue a nivel nacional, ¿no? O sea, cuando fue apresado el cura, está el video cuando lo apresan, y la gente de la parroquia está a favor del cura. Defendiéndolo, sí. Está a favor del cura y llorando y gritando, es inocente. Increíble, eso me dejó en shock. Pero es que no solamente es el problema de la violación o del abuso de los niños. Sí. Tú, en tu profesión, sabes perfectamente las secuelas que esto deja en las personas ya adultas. Claro, los niños sí, cuando crecen, 15, 18, 20, 25, 30 o 40 años, cargan con ellos esa secuela psicológica. Un trauma toda la vida. Un trauma toda la vida, de las que es muy difícil de recuperarse, Juan. No, es que no se recupera, Raúl. O sea, acaban con la vida de la persona. Acaban con la vida. Desde niños acaban con la vida de una persona. Esto es un acto criminal de la Iglesia Católica. Sí. Y la Iglesia Católica no hace nada, man. No hace nada. Guarda silencio. Guarda silencio. Pero, de todas maneras, esto es un tema que tenemos que continuar. Sí. Porque hay mucho que podemos hablar de esto. Sí, es cierto. Y yo creo que podemos hacer, por ejemplo, en el próximo podcast, podemos hacer un paralelo entre lo que fue, por ejemplo, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco. Hacer un paralelo entre ellos para redondear un poco, toda esta idea que hemos estado conversando. Yo creo que sí, Raúl, tenemos que continuar con el tema en el próximo episodio, pues porque, como ya dijimos anteriormente, es un tema bastante polémico y que va a generar mucha opinión de todos los oyentes. Y muy extenso. Muy extenso, sí, también. Esperamos los comentarios de ustedes también, que nos dejen sus opiniones en los comentarios del video, y los invitamos para que nos escuchen y nos vean en el próximo episodio. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño. No olviden pulgar arriba y suscribirse en el botoncito rojo. Muchas gracias, amigos. Chao, nos vemos pronto. Aquí vamos.